Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Nacho Montes de Oca, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos otros compañeros que se pasan por el canal. Andri, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas noches, bueno, buenas tardes, Alberto. Pues encantado de estar hoy en tu programa. Es un placer y intentando dar un poquito de lo que pueda para tu programa. Un placer. Bueno, el que seguro que toda la gente que me ve te conoce a ti mucho más. Mundo Andri en YouTube, charlas cada pocos días, sobre todo la actualidad de la guerra. Además, ayudas también contribuyes a que con los ucranianos. O sea que lo primero que genial por tu parte. Muchas gracias. La verdad, no solo yo, sino la comunidad que hemos creado, que es la Sí. que hace. Yo lo único soy la cara visible, pero lo importante es la gente que está detrás, no yo. Y bueno, Olga, que tengo el placer de volver a contar con ella, periodista, se encuentra ahora mismo en el frente. ¿Qué tal estás? Estoy muy bien. A ver, Pues hace un poco frío ahora, pero sí estoy bien. bueno, cuéntanos un poquito dónde estás y que estás en el frente y cómo estás viendo la situación allí. Yo estoy en el frente, vale, tampoco frente a frente, pero a unos 20 kilómetros del frente. Estoy en el sur de la región del Donetsk, justo en la dirección de Vuhledar. Es la zona donde liberaron 7 pueblos de lo que todo el mundo habla y justo mañana vamos a visitarles esos pueblos. Hoy intentamos visitar a uno, pero por desgracia hubo un ataque aéreo, un ataque de aviación. Entonces periodistas teníamos que ir de una forma urgente, y mañana vamos a visitar los pueblos liberados, pero ya se comenta qué tal está la situación allí. La situación allí está tensa porque liberar pueblo es una cosa y luego también hay que, digamos, limpiar la zona. Y de momento allí siguen los combates duros. Por ejemplo, uno de los pueblos recién liberados, que es Blagodatne, allí habían, como al momento de liberación, habían 30 civiles y todos vivían en el sótano por combates duros. 2 murieron, 11 evacuaron y el resto queda allí, pero viven en sótanos y la situación muy dura. Y, por ejemplo, allí van estos también a los vehículos que se llaman Max Pro americanos, no sé si lo sabéis, para infantería. Allí están yendo a una evacuación, cogiendo, vale, la gente, los heridos y tal, y dicen que están perdiendo también mucho Max Pro, esos que facilitados a Ucrania por Estados Unidos. Entonces, sí, la situación aquí es tensa. La Brigada 68, no sé si lo mencioné, es la Brigada 68 que ahora está en el foco de la noticia. Es la brigada que ahora está liberando esos pueblos. Pues así está la situación. Según también yo sé, la situación en la región de Zaporizhia está un poco más complicada, no más, no un poco, pero bastante más complicada para las fuerzas ucranianas. Allí la liberación, um, la contraofensiva es muy dura porque allí hay también, como Rusia preparó esas muchas líneas de defensa, y allí también pierden los tanques, hay pérdidas también entre ejército ucraniano, y allí la situación es aún más complicada. Nacho o Ahí Andri, es preguntar donde... lo que Sí, queráis. sí, no quería preguntar si hay las zonas liberadas, hay mucha población civil todavía o ya había sido evacuada. Ah, a ver, por ejemplo, como te dije, en el pueblo Blagodatne habían 30, 2 murieron, 11 evacuaron, como 9 quedaron, ¿no? Entonces es imposible estar ahí porque los militares, mañana ojalá podemos ir allí y ver, pero los militares comentan que llegar allí se puede solo en este Max Pro, que es un vehículo que está, digamos, blindado y protegido, entonces tú puedes ir allí en ello, pero también hay muchos, como que hay todo el rato hay drones rusos, entonces la situación allí está complicada y casi no hay población civil. Los que viven están en los sótanos y como muy pocos, se dicen que la situación es más complicada que en Bakhmut. Pues,
Andri, ¿quieres preguntar tú algo? Pues mira, quería preguntar si, ya que ha dicho de la, por ejemplo, 69 de Jagger, la brigada, y que por lo que tengo entendido que hay bastantes también de la Marina, si, por ejemplo, ve que, ¿qué digo? Si tú, por ejemplo, ves que las unidades que están haciendo la ofensiva cuentan con los medios necesarios o les falta todavía algo más para poder hacer su labor bien. Lo que tú veas, obviamente, eso ya. Lo que comentan los militares, a ver, hay ahora como hay suficiente armamento, pero el problema también está en esas nuevas brigadas que entraron, que las estaban entrenando durante un año y dicen que en este caso, como 68 lleva tiempo en las trincheras, ellos están liberando, pero las brigadas que están como esas nuevas recién entrenadas, en este caso, por desgracia, no hacen sus tareas como digamos, como debería ser. En este caso, les falta un poco la experiencia. Y no vamos a hablar de todas las brigadas, pero es lo que dicen, por ejemplo, en esa dirección, que armamento sí, pero también es muy importante tener esa experiencia, ganar esa experiencia y ver si ellos pueden hacerlo en este tiempo tan digamos, corto. Y sí, lo que yo veo aquí, yo veo también en esa dirección que hay mucho, hemos visto un HIMARS, hemos visto como hay armamento. Yo quisiera saber, digo, por una curiosidad que me parece que la gente debería saber, quizás hay una fantasía también entre los colegas, que ir a cubrir una guerra es un asunto, si quiere, entre sencillo y heroico, pero me gustaría vos que nos cuentes cómo es la realidad de estar cerca del frente, para un periodista en particular. Es que es un poco complicado porque es un asunto muy complejo. Para mí, volver al frente es mucho más fácil que estar en Gerson, porque eso, ver el sufrimiento de población civil, eso yo creo que una de las peores coberturas que he visto y que he tenido es la cobertura esa de inundación después de la evaluación de presa de Kajovka. Pero, ah, como es que no es un acto heroico, digamos, no sé, no es un acto heroico en sí, es un trabajo y tú lo tienes también, eh, tú lo tienes tratar como un trabajo, porque eso también aumenta tu profesionalismo y los chances para sobrevivir. Tú tienes que calcular bien los riesgos, saber qué tú puedes hacer, qué no puedes hacer, tener también muy claro ética periodística, porque a veces también puede pasar que como es una guerra, tú te empiezas a sentir una parte, digamos, de esa guerra. Y eso a mí me parece que es una parte, una de las partes más difíciles, es saber cómo, saber que tú eres aquí periodista. Y, y luego, heroico, no sé. ah, Y no, el no riesgo, lo. ¿cómo manejas el riesgo de estar ahí? Porque más allá de la objetividad, sabés que estás en una zona peligrosa. ¿Cómo lo manejas vos eso? Es que depende de la situación. Por ejemplo, mañana tenemos que ir a este pueblo recién liberado, pero yo sé que la situación es dura y llegar hasta este pueblo es una oportunidad como 50-50. Puede ser que llegas, puede ser que no, porque la situación es muy dura. Entonces es algo que, claro, que tú consideras, que tú calculas si ese reportaje vale la pena, ¿no? Ir allí y tal. Entonces, es que es muy amplio, yo Mm. diría. Es muy amplio. Es que depende de la situación. En mi caso, yo a veces, como para mí es importante, yo escribo esos reportajes bastante profundos y yo paso mucho tiempo viendo cómo, no sé, cómo viven soldados, cómo combaten. Mi estilo de reportar la guerra es más documental, más en profundidad. Entonces, sí. Yo a veces
pienso que cuando yo llevo demasiado tiempo, en mi caso, eso puede pasar que cuando yo llevo demasiado tiempo en las trincheras, yo voy como un poco más allá de lo que debería ir o algo así. Y en este momento yo sé que hay que parar. Te quería preguntar, como has estado en Gerson, ¿cómo has visto la situación con la inundación y cuando han volado la presa? Es que en la última entrevista me desmayé, entonces es un Ostras, momento vergonzoso de mi vida. joder. Sí, porque tú piensas que tú has visto de todo, pero yo estuve en un pueblo que en Gerson, claro, en Gerson la situación con la evacuación, como estás todo el rato en un movimiento, la gente está evacuando, la gente, hay como muchos barcos, todo el mundo intenta ayudar a todo el mundo, entonces tú estás, ves como este movimiento constante y entonces en el punto de evacuación donde hay muchísima gente, tú no notas esa profundidad de la tragedia que pasó. Tú como si tú ves allí la gente rescatada, pero allí médicos ayudando, abrazando, diciendo unas palabras buenas y tal. Pero cuando llegas, por ejemplo, a algún pueblo y tú ves que en este pueblo la gente pasó, vamos. Antes de la guerra, yo estuve, por ejemplo, en un pueblo Salve, que es en la región de Gerson. Ellos tenían todo, ha sido un pueblo donde la gente estaba como trabajando, las generaciones estaban trabajando duro para tener todo. Tienen unas casas bonitas y como es un pueblo muy bonito, con huertas, con huertos, con rosas, con jardines, muy, muy bonito. Y tú llegas allí y tú ves que esa gente cuando llegó la guerra les pasó de todo. Primero estaban bajo ocupación rusa. Los rusos estaban llegando borrachos, les quitaron todo, no sé, los quitaron lo que vean. Luego robaron lo que ven cuando salieron, cuando liberaron. Estaban allí revisando las casas, buscando los proucranianos y tal. Y entonces ellos estaban esperando ese momento de liberación. De repente, ellos tienen ese momento, esa alegría, liberación, pero los rusos quedan a la otra orilla del Dnipro, a 5 kilómetros, entonces empiezan a atacarles con todo. Empiezan a atacarles y están bajo fuego unos meses. Están sin luz, pero están allí, vale, sobreviviendo, intentando no perdiendo optimismo y tal. Y están así, un día tienen hasta 20 llegadas, pero siguen allí, siguen plantando estos huertos, siguen plantando flores y siguen como intentando sobrevivir. Y de repente les pasa esa inundación y lo están perdiendo todo, trabajo de las generaciones de la gente. Y tú ves esto y tú ves que la gente, yo estaba en este pueblo desde las 8 de la mañana, allí en los barcos viendo todo lo que pasó y yo veo que la gente, yo entrevisto a la gente y cada persona está llorando. Y como desde 8 yo entrevisté a mucha gente en este pueblo y todos estaban llorando. Y es lo que tú ves, que ese dolor que esa pobre gente que pasó tantos años trabajando, está llorando, está diciendo que yo no sé qué hacer ahora, yo ya no tengo nada y yo tuve todo, yo trabajé para eso toda mi vida. Y tú ves esto y entiendes el nivel de tragedia y no es un pueblo, son kilómetros. Tú ves que también ellos perdieron sus animales, que ellos intentaban teniendo esas patatas para sobrevivir el invierno que viene, porque la guerra y tal, y ahora no tienen ni gas, ni casa, ni nada, es horrible. Pues disculpa, Olga, una pregunta que quería hacerte, porque, por ejemplo, en las redes, sobre todo, pues los medios rusos, prorrusos, dicen que el tema, por ejemplo, del periodismo que estás comentando, que la verdad a mí me llega mucho al corazón, es verdad, por ejemplo, que las autoridades dictan qué es lo que podéis enseñar, qué es lo que no podéis enseñar, que es como, digamos, está todo
programado que Ucrania solo enseña cosas, digamos, como que le benefician y oculta las otras, o realmente podéis ejercer vuestro trabajo sin, digamos, sin muchas complicaciones? A ver, nosotros tenemos claro que hay ciertos temas que tú no puedes enseñar porque hay cosas que, los datos que tú no puedes publicar, como, por ejemplo, como la cantidad de las pérdidas exactas. Yo creo que esos datos esconde cada parte, y la parte rusa y la parte ucraniana. Claro que cuando tú entras en una zona, tú tienes acreditación, tú tienes que seguir como cumplir ciertos requisitos, tienes que entender que tú trabajas con un press officer. Pero por otro lado, yo en mi trabajo, por ejemplo, no tuve que como entregar mi trabajo, o nadie me decía qué es lo que yo tengo que decir en este reportaje. Y eso, si hablamos de la zona del frente a frente, la parte civil tampoco como no lo controla nada. Tú vas allí en Gerson y tú ves lo que está pasando. Tú pasas por un checkpoint, tú hablas con la gente, es lo que te dice la gente. Aquí no, no se puede inventar nada. Aquí hay un montón de periodistas de todo el mundo, y yo creo que si en algún momento Ucrania empezaría a decir como qué cosas tienes que decir y qué no, pues todos empezarían a lanzar la voz y decir, mira, esto no puede pasar, porque cada uno entendemos que hay algunas partes, claro, que a Ucrania preferiría esconder, no sé, pero aquí hay un montón de periodistas de todo el mundo, todos tenemos ética periodística, todos tenemos nuestras redacciones, y intentamos siempre contrastar información, comprobar información, vamos al frente, digamos, no porque nos gusta arriesgar nuestras vidas, vamos a благодатне o valoramos ir o no ir, no porque nos gusta ir allí a pasar bajo artillería, no, porque queremos ir y ver lo que realmente está pasando, y luego hablar de esto en nuestros reportajes. Así funciona. Entonces, la parte rusa, que está acostumbrada a la propaganda, digamos, porque Rusia acusa a otra en esto a todo el mundo, pero no sé. A ver, pero también es cierto que cada vez, por ejemplo, claro que en cada guerra hay propaganda. No vamos a decir que todo está perfecto y que Ucrania no intenta hacer propaganda, y es algo que es una parte de la guerra, porque tienen como animar a sus soldados. Por eso, por ejemplo, no revelan las pérdidas para no desanimarles y tal. Pero también hay que entender que aquí hay periodistas, y cada vez que un poder, digamos, o un estado intenta cruzar esa línea, es nuestro trabajo aquí estar y decir, mira, no, nosotros no podemos decir propaganda, nosotros estamos aquí para contar lo que está pasando. Y desde tu mirada en el frente, ¿cómo percibís que es el ánimo dentro de las tropas ucranianas en esta nueva fase de la guerra? Uh, uh, es complicado. Yo creo Te que estoy pidiendo una valoración personal, no voy más allá de lo profesional, pero es más que nada cuál es tu sensación. Vos sos la única que nos puede decir porque lo vivís en directo. Yo veo, depende de la unidad, depende del frente, porque hay que también depende de unidad y del tipo. Ya decimos de esto, que hablé de esto varias veces, que depende de la unidad. Por ejemplo, la carga que lleva infantería no se puede
comparar con infantería, digamos, en Bakhmut, por ejemplo, o en las zonas que han sido las zonas más duras con, no sé, por ejemplo, artillería que tiene como lo suyo, ¿no? O los que están, o los pilotos de drones. Entonces, por ejemplo, para infantería es más duro porque vivir en las trincheras, además bajo un fuego constante, es muy duro. Y eso también, claro, que influye en el estado de ánimo de los soldados. Yo diría que sí, los soldados ucranianos están bastante cansados, eso sí, porque llevan ya muchos meses en la guerra, pero por otro lado, cada de ellos entiende que no puede parar, como no pueden porque saben que detrás están sus familias y si ahora rinden, paran y dejan, mira, nosotros nos vamos, pues eso significa que mañana las tropas llegarán a sus casas, las tropas rusas estarán en sus casas y la situación con la presa de Kajovka muestra que esa guerra puede llegar a niveles como muy feos y que hay que hacer todo lo posible para que Rusia no avance más. Y entonces eso es la situación, es lo que yo veo en las tropas ucranianas, que sí, cansados, sí, yo veo que hay cansancio, eso es cierto, pero todos dicen que no podemos parar, no hay forma. No sé si queréis preguntarle alguna cosa más, si no, os quería también escuchar a vosotros en qué momento creéis que está la contraofensiva. ¿Quieres? Te cedo a ti, Nacho, y ahora y luego hablo yo si quieres. A ver, lo mío es más analítico y lejos del frente, así que yo me voy a manejar con lo que se ve desde acá. Me da un poco de vergüenza estar tan lejos, pero bueno, cada uno cumple el rol que puede y al que se anima. Eh, Solamente estoy observando que, al menos en las noticias que llegan del frente, eh, hay una enorme decepción en los canales rusos respecto a la fortaleza de las defensas. Durante mucho tiempo se estuvo diciendo que no iba a haber una ofensiva porque Ucrania no estaba preparada. Después se dijo que la ofensiva iba a durar 2 o 3 días, inclusive se anunció su fracaso en las primeras 48 horas. Y ahora empiezo a percibir que, al menos desde las fuentes rusas que uno también maneja, es que existe una preocupación creciente porque, más allá de un avance de 10 kilómetros, el comparativo entre lo que sucedió en Bakhmut y en otros frentes y lo que está sucediendo ahora, cuando Ucrania recupera la iniciativa, está demostrando que, bueno, que Ucrania no estaba tan mal preparada, que la preparación que tuvo, más allá de lo que nos estás contando de vos desde allá, eh, tiene su efectividad, la tiene, es objetiva, hay un avance que es objetivo, que Rusia no pudo lograr en los últimos 6 meses. Y eso es un dato de la realidad, con lo cual es compatible con la preocupación que uno recibe desde las fuentes rusas. Y por último, que también se contradice la teoría militar que decía que Ucrania no podía avanzar sin aviones y sin artillería y que iba a tener que usar todas sus fuerzas en esta ofensiva. Y la verdad es que sigue avanzando, no usó ni siquiera una porción de las nuevas unidades. Se entiende con lo que estamos escuchando desde Ucrania por el por qué, porque hace falta unidades fogueadas, hay que ir haciendo las veteranas de a poco y no mandarlas al frente de una, pero que en la teoría supuestamente Ucrania estaba derrotada hace casi 16 meses, pero pareciera ser que se está empeñando, está empecinando en demostrar que todavía puede seguir y veremos hasta dónde llega, pero por lo menos hasta ahora, en estos 10 días, eh, Ucrania está demostrando que puede, que todavía puede, y me parece que eso es un enorme dato de la realidad. Bueno, pues con respecto a la ofensiva que comenzó el día 4 de junio, cuando Ucrania sacó el famoso vídeo de silencio informativo, que nadie dijese nada, ese mismo día es cuando comenzó realmente la ofensiva. La ofensiva, muchos pensaron que sería una especie de la flecha gigante y que iban a ir todas las unidades, las nuevas 13 brigadas, más todas las veteranas. Y hemos visto cómo
Ucrania desde ataques a través de Dnipro con artillería sobre posiciones rusas hasta el norte de Svatove, que empezaron ahí a atacar por todo ese frente, debilitando las tropas rusas. Cierto es que una vez que han debilitado o pensaron que habían debilitado bien a los rusos, empezaron a hacer un ataque por tierra que vimos de la Brigada 47, que por desgracia sufrió unas cuantas bajas. Recuerdo, la Brigada 47 llevaba los Leopards, llevaba los Bradley y más vehículos occidentales, pero es una brigada recién formada que no, como antes dijo Olga, no lleva mucho tiempo en el combate. Efectivamente, tuvieron sus bajas, pero hay que recordar que el material este estaba para que se usara en combate, no para exponerlo en algún museo. O sea que esto es algo, digamos, entre comillas, normal. Pero la propaganda rusa sigue vendiendo desde los primeros días como que, es continuo las bajas. Y eso fueron los 2 primeros días, esas bajas de, de la unidad 47. En el resto del frente hemos visto cómo avanzan a un buen ritmo. Por ejemplo, donde ahora, si al final va Olga, han avanzado ahí unos cuantos kilómetros, que la verdad el ejército ruso es incapaz. En cambio, el ucraniano sí que está avanzando. Y estamos viendo cómo cuando avanza, eh, ahora en los últimos 3 días, ataques de precisión de los HIMARS, de los 777 de artillería de 155, están eliminando los puntos de defensa rusos. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, 5 piezas de artillería EMSTA-S han sido destruidos en cuestión de segundos, porque cuando avanzas, expones tu propia artillería. Obviamente, una ofensiva no dura 1 o 2 semanas mínimo. Esto se va a ir a 1 o 2 meses o incluso más allá. Pero como primer tanteo, digamos, de 1000 cortes, como lo llamaron algunos periodistas, que es atacar por todos los frentes, porque hemos visto que atacaron, como vuelvo a repetir, por todo el frente. Están buscando dónde está el punto más flaco de los rusos para luego seguramente concentrar ahí el ataque. Em, no va a ser fácil, eso está claro, pero Ucrania, por lo menos bajo mi punto de vista y de mucha gente que sabrá muchísimo más que yo, está intentando hacer que su ataque sea lo más eficiente posible con la cantidad mínima de bajas, porque al final vuelvo a repetir, estos vehículos occidentales están pensados para que no tengan tantas bajas como el modelo soviético, que si en vez de ser Leopards hubieran sido el T-72, T-64, seguramente estaríamos hablando de muchas más bajas ucranianas que lo que ha habido antes. Sí, sí, y agreguemos que además, por lo menos de los reportes que llegan en el frente, y Olga quizás nos pueda contar si eso también lo comentan allá, gran parte de los avances ucranianos se dieron sobre retrocesos rusos, muchas veces sin entrar en contacto. O sea, hay zonas en las que se combate, pero también las fuerzas rusas en el frente, y por lo menos la evidencia en imágenes lo demuestra, también se derrumbaron mucho más fácilmente de lo que se esperaba, por lo menos en la primera línea de contacto. Por lo menos en las redes figuran algunas unidades rusas que o no entran en combate y se retiran, o luego de un pequeño combate van a posiciones más alejadas, que no hay una resistencia tan fuerte en toda la línea de combate como se preveía que iba a suceder. Yo creo que en esta zona, a ver si me espera un segundo, a ver si me equivoco. Сирень, чи у вас швидко відійшли росіяни звідси, чи ні взагалі? З Богодавна? Ну да, чи вони виходили тут, чи це було легше, ніж ви очікували, чи ні? Ну, це легше, ніж ми очікували, тому що тут стояли підрозділи типу зеків, і Угу. тому було легше трохи.
Вони просто не витримали наш натиск, і ми прорвали їх лінію оборони майже одразу. Мгм. Вони почали тікати. В Запоріжжі не так, правда? В Запоріжжі не так, там більше колонована оборона. Sí, es lo que sí, estoy aquí con un representante de Brigada 68. Él está diciendo que en esa parte de frente, efectivamente, que ellos rompieron la primera línea de defensa más fácilmente, pero también es cierto que en esta línea de defensa estaban combatiendo, según ellos capturaron ya ellos estaban combatiendo expresioneros rusos. Decir, no estaban combatiendo, no estaba combatiendo la gente más preparada. En Zaporizhia la situación es más complicada, pero en esta zona sí, ellos lo hicieron con bastante facilidad. Bien, eso confirma, bueno, está bien, porque confirma algunas presunciones que teníamos desde afuera, que las defensas no eran invulnerables como se esperaba antes de la contraofensiva, que son duras, pero bueno, que se ha logrado romper esa primera línea y me imagino que para las tropas ucranianas es un buen estímulo para seguir. Sí, pero también depende de la zona del frente y también Ucrania sufre pérdidas. No es tan Sí, claro. fácil como parece. Entonces, sí hay mensajes estos, pero no es tan fácil como parece. Ucrania también ha sufrido algunas pérdidas bastante serias. Sí, Entonces, sí, no es la película Rambo en donde avanzan no. matando, no, esto Claro. es mucho Es que más duro y sí. Es que desde aquí, desde el frente, se ve un poco distinto esos avances. No, a nadie aquí dice que ha sido bastante fácil o más fácil que lo esperamos. Siguen los combates y hay que también limpiar ahora esa zona para avanzar más y siguen ellos atacando. Entonces, la cosa no es tan fácil, no es tan fácil como era en Kharkiv, por ejemplo. Aquí la cosa es más complicada. Cuando vos estuviste en la anterior contraofensiva, ¿cuál es la diferencia que vos percibís respecto de una con la otra? A ver, depende. Por ejemplo, en el frente de Gerson, la contraofensiva era, digamos, más difícil, también llevaba más tiempo en preparación. Lo de Kharkiv ha sido algo que las fuerzas ucranianas consiguieron hacer rápido, pero ya todos lo sabemos que no hubo suficientes de eso hablaba todo el mundo, que no hubo no han construido los rusos líneas de defensas, también las unidades no estaban preparados, pero aquí ahora todo el mundo ya sabía que este frente no será fácil, que esa contraofensiva no será fácil. Y de hecho la gente que ya combate aquí muchos años dice que a lo mejor esa guerra no acaba ni este año ni el siguiente. A lo mejor eso será algo para más largo, pero esa contraofensiva es un momento decisivo, pero también es un momento que hay que ir con cuidado. Es lo que está haciendo Ucrania. Está probando esas líneas, están todos preparados, que eso va a tardar, que no es algo como era en Kharkiv. Una pregunta, Olga. Sí. Acabas de decir, por ejemplo, que en Kharkiv no había suficientes tropas rusas porque eran la gran parte, si no me equivoco, BARS y demás unidades, Sobr, no sé. sí, tipo paramilitares o policiales en general. Aquí, como dijiste que había presos, son Moviki o digamos unidades regulares rusas, porque claro, siempre nos dicen VDV, Wagner, y Mm. la pregunta es si los que están ahora defendiendo son los 300.000 movilizados de hace un año o digamos son tropas regulares, si se puede saber, obviamente.
A ver, depende también de la zona. Por ejemplo, si acordamos esos avances que tuvieron en Bakhmut, las tropas ucranianas en algunas zonas, por ejemplo, que yo creo que era la 10, ¿no? Ellos allí lo que comentaron que habían en muchas partes que había la gente movilizada. Entonces, eso depende de la zona. Aquí тут мобілізовані чи регулярні, Жень, хто вони? У нас Угу. зикани, ну вони, типу, Ну, вони мобілізовані чи це? вони з тюрми, вони мобілізовані, так. М. Ну, це добре Ось рішення було. Pues es lo que sí, es lo que está comentando aquí Profesor, que esos estaban recién lo que ellos aquí tenían también recién movilizados. Pues claro que en las partes donde hay gente que es recién movilizada es mucho más fácil romper la línea de defensa. Muy útil para entender todo. Sí, Nos sí. das la otra parte que nos falta de la información Si para queréis, entender. sí. Has comentado Zaporilla, ¿cómo estáis viendo también, André, la situación allí? ¿Tienes un poco cómo están siendo los avances? Yo lo que sé que una vez que han perdido el material occidental, los Leopards y los Bradley, que es básicamente lo que más destacan, porque los Max Pro, digamos, lo tenían como más mentalizado, que no pasaba nada si se perdían, pero sí que les llamó a a los occidentales. El problema fue los Leopard, verlos arder o algún que otro Bradley, porque es como, no le gusta, digamos, que sus juguetes, por decir una manera, en los primeros días estén siendo destruidos. Pero Ucrania es como que se recompuso, vio dónde estaba el fallo y ahora está trabajando mucho más con la artillería sobre las posiciones rusas para, no lo sé si en un futuro o se van a parar, no lo sé, pero sí que están trabajando más en la retaguardia rusa para, digamos, si todo va bien, volver a avanzar, pero no hacen como, digamos, Wagner en Bakhmut, que pierden 100 vehículos, pues mañana otros 100 y otros 100, sino que han perdido X, han parado, están trabajando sobre los, digamos, depósitos, artillería, todo lo que está en la retaguardia rusa para debilitarlos y veremos si en un futuro volver a atacar o no. Eso es lo que sé yo. La 47 quedó un poco dañada anímicamente porque se consideraba cuando las famosas 13 brigadas estaban en formación que era, si no la mejor de las mejores, y al sufrir estas bajas, pues digamos, se dieron como de bruces con la realidad y es un poco duro para ellos. Sí, y desde el campo de la comunicación y la propaganda, quedó claro que esas primeras imágenes de los Leopard iniciaron una guerra paralela en las redes en las que Rusia está ganando y Ucrania está siendo destrozada, y el silencio de las autoridades ucranianas les ayudó un poco a que se creara la fantasía que hay un desastre ucraniano, que muchos lo creyeron y lo siguen creyendo, pero la realidad es que la información desde el frente llega de a poco y a veces con días de tardanza. Así que bueno, de a poco nos vamos enterando que no fue ni un desastre ucraniano, ni una victoria rusa, y que esto va a llevar mucho tiempo, va a llevar mucho tiempo más que el que llevó la primera contraofensiva, que recordemos que comenzó en los últimos días de agosto y ya para noviembre estaba llegando a sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de esta contraofensiva? No lo sabemos. Sabemos que hay objetivos políticos, se quiere, de ganar territorio, lograr algún éxito y demostrar que valió la pena la inversión que hizo Occidente. Pero más que eso no podemos saber. Estamos, por lo menos desde acá, estamos a tientas tratando de analizar con los fragmentos de lo que va llegando desde el frente a destiempo y a partir de ahí darnos una idea
tratando de abstraernos siempre de la propaganda rusa que se para justamente sobre esos huecos que existen en el tiempo y en la información. Y esa es por lo menos cómo se está viendo desde acá, desde tan lejos la guerra. Sí, un pequeño detalle que quería Sí. comentar a lo que está diciendo Nacho, que es muy importante. Em, por dos, digamos, Leopard destruidos, son confirmados, que no pueden recuperarse, en esos mismos 2 días se destruyeron 17 carros de combate, o sea, tanques rusos. ¿Qué quiero decir? Que Ucrania, esto confirmado por Oryx, no porque lo diga yo, sino alguien que lo va verificando y, y digamos, pero sí que es verdad, digamos, vehículos dañados occidentales le dieron un balón de aire a los rusos, como decir, somos aquí superiores, etc., etc. Y la verdad, pues sí, en las redes y en los medios les dio como un balón de oxígeno esas pérdidas. Que Sí, lo siguen, que siguen enseñándolas a día de hoy, es que sí, lo sí. fuerte. Te voy a completar ese dato. Tomé el dato de Oryx del 22 de mayo y actualicé al día de hoy, me da 69 tanques. O sea, la cantidad es mucho mayor de lo que parece. El 22 lo tomé esa fecha por la caída de Bakhmut. Es decir, que frente a esos dos, en realidad fueron cuatro, dos fueron recuperados, dos quedaron destruidos. Frente a esos 4 Leopard atacados hay 69 tanques rusos y esos tanques ucranianos Leopard representan nada más que el 9% de la fuerza de Leopard total. Después voy a publicar algunos números contando un poco cómo hay que tomar esa información de una manera un poco más objetiva que con estos triunfos falsos que se ven en las redes, que pareciera ser que, como te decía, hay una guerra real y hay una guerra virtual de propaganda en la que está lleno de unicornios y de leones de Narnia. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más, que tenemos a la pobre Olga que estará cansada. Pedirle que se cuide, que te cuides mucho y que felicitaciones por esa cobertura, pero en serio, cuídate porque hace falta que las personas como vos sigan reportando desde el frente. Muchas gracias por esa charla, por dar un poco otros puntos de vista y un poco la perspectiva en general, porque a veces aquí estamos como centrados un poco más en los detalles, en lo que está pasando en este momento. Ha sido muy interesante, gracias. Y voy a cuidarme. Lo Muchas intentaré por gracias. lo menos. Pues sí, Olga, muchísimas gracias porque al final casi, digamos, toda la información que obtenemos es por gente como tú que no solo se juega la vida, sino que va un poco más allá y nos trae pues la información que es muy, muy, muy valiosa, la verdad. Muchísimas Gracias. gracias, vale. Y Vale, muchas gracias por pasarte otra vez, vale. Ya volveremos a hablar y espero que tengas mucha suerte. gracias. Vale, voy a descansar Un un poco. abrazo. Un abrazo, Un chao. abrazo, chao. Adiós. Les puedo decir que al menos en el análisis que vengo haciendo, eh, a Ucrania le está yendo mucho mejor de lo que uno pareciera notarlo. Insisto, con la tardanza en llegar la información, yo sé que Olga no nos podía contar mucho más sobre el alcance real del ataque, pero claramente las últimas dos referencias que tenemos para medir la eficacia del avance ucraniano son Bakhmut y la anterior contraofensiva. Si medimos respecto a la anterior contraofensiva, se enfrentaron al mismo dilema. Defensas muy fuertes frente a Gerson, olvidemos lo de Kharkiv porque eso fue un tema aparte, pero también se anunciaba que se iban a chocar contra esas defensas y iba a fracasar la contraofensiva. Y si medimos con Bakhmut, eh, la distancia que avanzó Ucrania en estos días es el equivalente a 10 meses de avance ruso en la zona de Bakhmut, digo desde Soledar hasta Bakhmut. Y si medimos en cantidad de territorio, son 75 kilómetros cuadrados en Bakhmut contra 100
de la actual contraofensiva. Dicho en otras palabras, Ucrania está consiguiendo un logro sin empeñar sus mejores fuerzas, apenas usando algunas brigadas de todas las que tiene preparadas. Bueno, Adri puede contarlo mejor la cantidad que se está ahorrando, con un costo que nuevamente, por las imágenes que están llegando, nada más hoy vuelve a ser prohibitivo para Rusia. Si Rusia no reacciona, y no pareciera haber reacción, por lo menos de lo que, a partir de lo que dijo Putin, yo, como siempre digo, si tengo que comprar acciones, compro acciones de Ucrania y vendo las de Rusia. Sí, Sin es que faltan por entrar en combate, si no me equivoco, de las 13, 10 brigadas nuevas que están preparadas bajo la doctrina de la OTAN y son de asalto, o sea, no son brigadas de apoyo o de ni de logística. exploración. Claro, es que Uh-huh. estas son de asalto y faltan por entrar las 10 que todavía no sabemos dónde están, pero están ahí, porque solo entraron en combate la 47, que es la que dijimos que tuvieron las bajas de los Leopards y de los Bradley, la 23 y la 37. El resto Uh-huh. no sabemos. Y ojo, una cosa muy interesante, donde está ahora mismo Olga, en esa zona han aparecido la brigada, la 93 Holodny Yar, que es la brigada mecanizada que estuvo defendiendo casi toda la guerra, Soledar, Bakhmut, que es Uh-huh. de las mejores, sin lugar a dudas. Que esté ahí, para mí es un claro indicio de que van a apostar un ataque interesante, o por lo menos van a hacer daño a los rusos en esa zona, porque es, ya digo, es lo mejor que tiene Ucrania, sin lugar a dudas. Y te sumo un dato, la 127 rusa, la mecanizada, fue trasladada desde la reserva para hacerle frente a los ucranianos, con lo cual también es otro indicio de que Rusia, a ver, se decía que esta primera línea no le preocupaba porque era una línea de contención. Si está mandando la 127 mecanizada es porque la situación está bastante complicada. Si frente a unas unidades, a 3 brigadas, tiene que mandar semejante refuerzo y además sabemos que movió desde la orilla que controla del Dnieper hacia la zona de Zaporizhia bastantes unidades, sin poder hacer una afirmación, podemos sospechar que Rusia o los mandos rusos están por lo menos preocupados por el efecto que está teniendo este pequeñísimo avance, porque es un pequeño avance de Ucrania, por lo menos medido en términos de unidades. Pero es un gran avance territorial, insisto, la cantidad de territorio que se liberó es mucho más que el que Rusia ocupó desde el principio de año. Y ese es un parámetro como para evaluar hasta dónde llegó hoy la contraofensiva. Y muy interesante, sobre todo, Nacho, lo que estás comentando, por ejemplo, al atacar en todas partes, obligas a que tengas que usar las reservas estratégicas. No puedes usar una unidad de otra parte del frente, porque si no, Uh-huh. es como desvestir a un santo para vestir a otro. Aquí Sí. es una cosa muy interesante para Ucrania, porque se hace presión en toda la línea del frente, con los 1000 cortes, como lo han dicho varios periodistas. En algún momento Rusia va a ceder. Y si ceden y tienen Ucrania buenas reservas estratégicas, como esas 10 brigadas que todavía no ha empleado, que no lo sabemos si existen, pero bueno, yo creo que sí, puede hacer mucho daño. Pero bueno, eso veremos en los próximos meses, porque esta ofensiva no es una blitzkrieg, como en Kharkiv, que van a llegar en unos días 40, 50 kilómetros. Es una ofensiva meticulosa y que van a ir poco a poco. Como se dieron de bruces con la realidad, con la 47, que si, no es que subestimes al enemigo, pero que el enemigo también te puede hacer daño, Uh-huh. como han hecho. Ucrania ahora va con más cuidado. Y bueno, es que es digamos, la guerra, y cuando te sale algo mal tienes que adaptarte y modificar tu estrategia, que es, yo creo que en ese aspecto Ucrania lo ha hecho muy bien. Sí, y recién Olga tiró un dato que a mí me pareció súper importante, y es que el diferencial de resistencia, de capacidad de resistencia frente a un ataque ucraniano
entre los reclutados y las operaciones y las unidades más veteranas o mejor formadas. Recordemos que desde el inicio de la guerra cambió la ecuación entre profesionales y reclutas. Al principio de la invasión la mayoría eran profesionales con un refuerzo de reclutas. Ahora los reclutas forman la mayor parte de la tropa rusa, con lo cual esta debilidad que está marcando Olga se esparce a varias zonas del frente, y este tanteo que marcabas vos me parece que tiene que ver con poder identificar cuáles son las zonas en donde hay mayor debilidad. Y el último dato que quisiera poner en la mesa es: Wagner se retiró, la mejor fuerza que tenía Rusia se retiró. Los paracaidistas demostraron que no tenían la misma capacidad en Bakhmut. En Vuhledar, los paracaidistas, los Spetsnaz y los marines de Rusia demostraron no estar a la altura. Y entonces tenemos tres niveles. El mejor nivel, Wagner, se retiró. El segundo nivel, dudoso, está tratando de ver cómo defiende el frente. Y el tercer nivel, que es el más numeroso, la tropa de los reclutas, quizás es lo último que tiene Putin como para tratar de salvar su aventura militar, y Ucrania entendió que es por ahí quizás donde tiene que meter esa cuña que marcabas vos, André, donde encuentre la menor resistencia para tener la menor cantidad de pérdidas con la mayor cantidad de ganancia territorial. No hay que mirar el mapa de dónde están las defensas, porque eso es un mapa que quizás nos miente mucho. El verdadero mapa es dónde están colocadas las unidades, los tres niveles, sabiendo que uno ya no existe, como para saber qué tan resistentes podrían llegar a ser cada uno de los puntos en las defensas de Rusia. Ese es el gran dilema, es lo que no sabemos, pero seguramente los ucranianos ahora en este momento están tratando de averiguarlo. Sí, porque Sí. Wagner comentó, creo, si no me equivoco, que hasta el día 5 de julio no van, o sea, no pueden volver al frente porque necesitan descansar, reponer las bajas, etc, etc. Así que Ucrania hasta el 5 de julio debería, pues, poder casi con tranquilidad ir haciendo, pues, su ofensiva, y una vez que se recupere Wagner, pues tener un poco más de cuidado porque es la única unidad y bastante numerosa que le puede hacer un poco de daño, aunque a costa de muchas vidas, que también es que Wagner avanza, pero a costa de sus propias bajas, como dijo Prigozhin. Un gran consumidor de almas, sí. Claro, si para tomar la zona de Bakhmut tienes que, digamos, sacrificar 10.000 profesionales y 10.000, digamos, expresidiarios, pues no sé, a mí no me salen las cuentas para un ejército moderno. Para Y además, uno medieval sí, pero no estamos en medievo, también os digo. sí. Y hay que ver también si pueden regresar al frente en vistas a la batalla política que están teniendo con Shoigu, que los quiere poner bajo su ala, algo que no sabemos si le va a funcionar o si va a conducir a que Wagner sea proscrito del frente, qué va a suceder con sus tropas, o si va a triunfar, y en ese caso es también un problema para Rusia, porque debilitaría el mando ruso y lo dejaría en manos políticas, como sucedería si Prigozhin prevalece sobre sus adversarios. O sea, hay muchos elementos todavía sobre la balanza como para cometer el error que están cometiendo muchos expertos, los expertos de siempre, de anunciar un desenlace a algo que todavía se está barajando, y estamos recién en la primera mano, falta muchísimo todavía. Sí. Pues lo dicho, no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, muchísimas gracias a los dos. No, Recomiendo. un gusto haber estado con Andri, como siempre. Pues la verdad es que, Nacho, el gusto es todo mío, y haber conocido a Alberto también, porque es que en su momento, cuando recibí el correo, estábamos con el sorteo de la otra vez, luego que unos eventos aquí y allá se me hizo súper complicado, y luego dije, ostras, es que me acuerdo del correo que me mandó y tengo que contestarle. Y qué sorpresa de encontrarte aquí, la verdad ya sabes, es un placer y un honor estar contigo. Lo Y mismo bueno, digo, sí, aún engripado es un gusto.
Y lo dicho, quien quiera también seguir, pues los hilos de Nacho que está diariamente informado y también el canal de YouTube y Twitter de Andri que por supuesto también tiene muchísima información sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo, muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches.